La verdad que el Ateneo de Algeciras, pues es un placer organizar este acto. Ahora tenemos a nuestra sede precisamente en Reformas y siempre que no podemos organizar los actos en nuestra sede por cualquier motivo, pues recurrimos a este magnífico auditorio Millán Picazo, donde hemos estado muchísimas veces y donde nos han tratado siempre estupendamente. Hoy ha habido ahí una descoordinación con los horarios, con algo que ha pasado. Estaba confirmadísimo que era a las 7, me habían dicho que el proyector estaba averiado, por eso que no podía traer el pendrive, pero ya lo han arreglado. Bueno, lo importante es que estamos aquí, que ya está todo solucionado y que vamos a asistir a la presentación de una estupenda novela de la que nos va a hablar, pues yo creo que es la persona que más sabe de la guerrilla, me permite decir que prácticamente en Andalucía y en casi toda España, que es mi amigo Luis García Montero, y yo pues compraré un ejemplar de... Luis García Montero, digo, ¿no? Montero no. Montero no, Bravo. Bravo. Luis García Bravo. Bravo, por lo que has dicho. Ahí está. Y como ya digo, pues yo lo único que conozco del libro es la portada, la contraportada que me envió su autor, Gregorio. Y bueno, pero aquí voy a comprar un ejemplar y esta tarde ya estará en mi fila preferente de lecturas para acometer su lectura dentro de poquitos días, porque el tema me apasiona, ¿no? Y Luis lo sabe bastante bien. En el Ateneo hemos trabajado bastante asuntos relacionados con la guerrilla, con todo este asunto. Y si ahora viene una novela que me consta que es fruto de una larga investigación y documentación por parte del autor, pues seguro que es una obra extraordinaria y que va a tener bastante éxito. Y bueno, yo también puedo decirle que lo combino también a que cuando el Ateneo esté en condiciones, que será a partir de septiembre, pues ya tengamos una fecha de presentación en nuestra casa para también otro público que vaya a conocerlo, porque nos coge también estos días con gente del Ateneo fuera, gente del Ateneo está también convaleciente y allí en nuestra casa a partir de septiembre seguro que tenemos una fecha importante. Así que le doy la palabra a mi amigo Luis García Bravo para que nos comente un poquito más sobre el autor y la obra. Bueno, pues de nuevo buenas tardes. Hemos tenido un poco tiempo entre que él manda la novela y me lo dice a mí, porque está fuera y demás, entonces esto a lo que más o menos os lo voy a ir leyendo y os lo digo. Aunque nos hemos conocido personalmente hoy, cuando yo he visto su cara me he dado cuenta que sí, que lo conocía de haber estado antes por aquí, ¿no? Pero personalmente no nos conocíamos. Pero sí, sobre 2011-2012, él me llamó por primera vez para hablar del tema de la guerrilla, y él había cogido una referencia mía de cuando yo fundé los foros por la memoria en Andalucía y parte de España, y aquí concretamente en el Campo de Libertad, que debía de ser pues alguna de las peripecias que pasaron cuando fui fuera de aquí algunos guerrilleros, ¿no? Entonces, esta novela histórica, El baúl del olvido, es de esos trabajos bien realizados y donde su autor demuestra el conocimiento de la zona y de los escenarios donde desarrollaron los hechos. Trabajo en el cual el autor ha empleado mucho tiempo y horas de investigación, exhaustivas y veraces, donde también contó con el testimonio oral como los de su propio padre, ¿no? Que le hace una referencia a lo que luego ya veréis, os voy a contar la novela, porque para eso está ahí. Basta con mirar el índice y para darnos cuenta cómo ha ido enlazando y colocando sus personajes en cada momento y escenario, ambientado en el año 1947, con referencia de la zona donde actuó la guerrilla antifranquista en la sierra de la provincia de Cádiz, Serranía de Ronda y Campo de Gibraltar, que es uno de mi línea de investigación desde hace 30 y tantos años, esta zona de la guerrilla. Aunque tomó como punto de partida el año 1947, el autor hace en cada uno de los capítulos de esta novela que el lector comprenda
y viva aquellos dramáticos años de hambre, miedo, dolor y silencio que fueron los de la posguerra de la España después de la Guerra Civil. Ubica una de aquellas partidas de guerrilleros de las que operaron por la zona en un día concreto de 1947 e irá contando al lector cómo vivían en el monte, quiénes eran sus auxiliadores, los enlaces, cómo eran perseguidos por la Guardia Civil. Va contándonos quiénes eran aquellos personajes y qué les llevó a seguir la lucha, seguir la lucha armada en los montes. Hace ver el sufrimiento de los seres queridos de quienes están en esa lucha contra el régimen totalitario y fascista. Plantea una actuación de la partida para llevar a cabo un secuestro, y os puedo decir que todo lo que estoy diciendo es porque lo que he podido rápidamente leer está dentro de todas las investigaciones que hacemos quienes estamos investigando el tema de la guerrilla, sin obviar un ápice, pues como novela que es, va a cambiar los personajes y va a ponerlo a su manera, pero para mí es una de las novelas que habla sobre el tema, no solo de la guerrilla, sino de espionaje y demás, que está dentro de lo que yo llamo una novela basada en el hecho histórico, ¿no? Hace partícipe al lector también de lo que era la vida diaria de aquellos que lucharon en la sierra, de una emboscada de la Guardia Civil en la que el autor le aporta al lector con todo lujo de detalle hasta el más mínimo detalle, hasta el más mínimo. Habla inclusive hasta de las latas de sardinas, lo que comemos por esta zona, o sea, me parece fantástico. Y con el título, uno de los títulos de Tánger Espera, nos introduce en lo que supuso la represión tan feroz una vez terminada la Segunda Guerra Mundial tras el abandono de los aliados y de las decisiones tomadas por el Partido Comunista, que supuso en unos años acabar con el movimiento guerrillero, donde se explica con todo detalle y basada en hechos reales y testimonios orales, que ya he dicho que de hecho él los contrató por lo que le había contado su padre. Algeciras y la costa de Tarifa, Gibraltar, punto estratégico para el paso hacia Tánger, lo narra, creo que os va a gustar el que no lo hayáis leído. Las redes que proporcionaban los buillos, barcos de pesca, los contrabandistas que iban en los barcos, esas redes, yo os puedo decir que yo tengo mil anécdotas de lo que pasaba en la Plaza de Abasto y todos estos temas, y lo plasma tal cual. El peligro que suponía la traición y arrojar al mar por las bordas a determinados guerrilleros. Eso pasó no solamente por un envenenamiento que hubo de 4 guerrilleros que lo traicionaron cuando iban en el barco y lo tiraron, sino además hubo más traiciones en las playas de Algeciras y en la costa, ¿no? Y así el autor, siguiendo una línea de tiempo de cuantos acontecimientos fueron sucediendo tras la guerra de 1936-39 y siguiendo la línea de la trama de la novela, adentra al lector en los entaramados del espionaje en los distintos escenarios que tuvieron lugar en esta comarca internacionalmente, como la relación de Gibraltar, Francia, África, etc. Y sin lugar a dudas cumple su objetivo el hacer un homenaje a aquellos hombres y mujeres que vivieron en una época de una de las peores posguerras conocidas de la historia y que fueron el último brazo armado de la República. Por último, el lector, cuando llega al final de esta novela histórica, tiene que prestar una atención especial al epílogo y a las notas del propio autor. Es interesante. Y estoy de acuerdo, como no podía ser de otra forma, con el recuerdo o el guiño que hace también el autor a nuestra admirada y querida Almudena Grandes. Pues, ahora ya os dejo que os cuente más sobre el libro. ¿Vos sabéis cómo usted? Ah, que está saliendo. Veo que te has leído hasta la última página, ¿no? Porque eso viene en la última página. Está muy bien. Bien, pues muchas gracias por tus amables palabras. No sé si se oye. Sí. Y bueno, y por haber facilitado precisamente que esté aquí hablando de esta mi primera novela. Yo contacté con Luis, como él ha comentado, hace ya pues 10 o 12 años, precisamente por un hecho que fue el que motivó que yo me pusiera a escribir esta novela, ¿no? Y a contar precisamente
la parte de ese hecho, ¿no? Ese envenenamiento. La novela surge pues, a partir de una reseña histórica que me comenta mi padre, y cuando me pongo un poco pues, a investigar sobre el caso, pues veo que en su página web viene reflejado esa parte de esa pequeña reseña. Entonces contacto con él y me confirma el tema. En fin, en cualquier caso, muchas gracias. En su momento me pasa como él, lo he conocido ahora también personalmente, aunque mantuvimos algún contacto en su momento cuando él era precisamente, ¿no?, coordinador del Foro por la Memoria Histórica, no solamente en el campo de Gibraltar, sino en Andalucía. Bueno, eso dice mucho de él, ¿no? Una persona que representa, desde el punto de vista muy bien, ese carácter, ¿no?, solidario y comprometido, ¿no?, con todo lo relacionado con la memoria histórica de este país. Bien, bueno, aparte de eso quiero agradecer también la asistencia a todos los asistentes. Yo traigo aquí un club de fan también, ¿no?, importante en ese sentido. Y bueno, para mí es un honor, ¿no?, compartir esta mi primera novela con asistentes y bueno, con mi familia, ¿no?, mi familia también, la que está aquí, ¿no? Eso por un lado, y también por otro lado porque, bueno, por hacerlo también aquí en esta ciudad, en Algeciras, porque al fin y al cabo, bueno, yo tengo una relación, ¿no?, también muy especial con esta ciudad. Mi madre es de los barrios, mi familia está dividida geográficamente, ¿no?, personalmente, entre los barrios y Algeciras. Y bueno, de alguna manera también es que Algeciras es uno de los escenarios precisamente de esta novela, ¿no?, de ese interés que yo tenía en ese tiempo. También quiero hacer extensivo, ¿no?, mi agradecimiento a Juan Luis Río, perdón, Juan Emilio Río. Hoy estamos con los amigos, estamos totalmente descentrados. Presidente del Ateneo José Román, que bueno, muy amablemente pues, cedió precisamente a que este acto se pudiera celebrar, y aunque no lo hemos podido celebrar, como ya he comentado, que también ha comentado en el propio Ateneo, pero bueno, la verdad que agradecer también que estemos aquí en este escenario, que me parece un escenario bastante significativo y perfecto, y muy para también el espectador y para el que se pone aquí en este lado de la mesa como estamos nosotros para hablar de esta presentación. Bien, decir que, bueno, a partir de aquí voy a hablar un poco del libro. El origen de la novela pues tiene su génesis en una reseña histórica que me cuenta mi padre, y bueno, eso unido también a pequeñas microhistorias que me comenta mi madre, y que bueno, de alguna manera, si no estaban relacionadas directamente, pero sí relacionadas indirectamente con esa primera, ¿no? Porque mi madre en esa época pues vivía en el campo, ¿no?, precisamente en la zona de los arcos locales. Bueno, nuestra vida de alguna manera es una continuidad de relatos. Si no lo contamos parece que no lo hemos vivido, ¿no? Por eso sentimos mucho esa necesidad de contar estos relatos, ¿no? Así, de alguna manera, se va contando la historia, ¿no?, junto pues, con los documentos escritos y las crónicas, de alguna manera pues, nos dan esa visión crítica, no racional del pasado. Pero también somos contadores de historias inventadas, ¿sí?, historias de ficción, ¿no? Surge así también la literatura, ¿sí?, la ficción hecha literatura. Cuando se combinan ambas cosas, una reseña histórica y la literatura hecha ficción, pues surge la novela histórica, como es el caso de esta novela, ¿no? Una novela histórica pues tiene como contexto real, evidentemente, el contexto de la época a la cual hace referencia, ¿no? A partir de ahí podrá incluirse reseñas reales o no, ¿no? Es como cuando vemos una película de un libro inspirada en hechos reales. En ese sentido, bueno, pues está inspirada en esos hechos reales que
primigeniamente me cuenta mi padre. Yo sentí también la necesidad, como mi padre, pues, de contar esa historia, pero también quería contar, pues, una historia de ficción, así que uní ambas cosas, ¿no? Y fruto de ello, pues, El baúl del olvido. Por tanto, El baúl del olvido es una novela que parte o está inspirada en un hecho real, pero construida desde la ficción, ¿no? Donde, bueno, pues, cuenta o destaca las relaciones personales, entre el amor y las relaciones también entre estados propias de la época, ¿no? Porque obviamente abarca, ¿no? También tiene una línea argumental dentro de un contexto internacional que desarrolla también la novela. En ese sentido, bueno, pues como digo, se ambienta en 1947 y el marco espacial, pues, se sitúa en torno a la sierra, una de las provincias de Cádiz y Málaga, y las ciudades de Algeciras, un poco también la línea, Gibraltar y Tánger. Ese es el contexto. Donde, bueno, pues parte de 3 líneas argumentales que confluyen en una que va a marcar el devenir de sus personajes y, bueno, de alguna manera, bueno, pues también la trama que desarrolla también con cierta dosis de suspense. Como decía también, las relaciones internacionales implican también un cierto suspense motivado fundamentalmente, bueno, pues la cuestión del espionaje propia de esa época, ¿no? En las relaciones personales pues, va a marcar, ¿no? Como Luis ha hecho en la introducción, ¿no? Un poco pues, el dibujo de la España social de esa época, ¿no? Bien. Por lo tanto, he comentado que son 3 líneas argumentales. La primera, a partir del capítulo 1, se sitúa en la zona del Parque de los Arcos Locales y refleja un poco, pues, la vida de esos guerrilleros. A lo mejor no todos eran guerrilleros porque no todo el mundo se significó a favor de la República, sino que hubo algunos que se fueron incorporando posteriormente. Bien por simpatía, bien por diferencias familiares, pero el caso es que su vida, o gran parte de su vida en la década de los 40, transcurrió en la sierra, perseguido obviamente por las instituciones franquistas de entonces. Este es, digamos, el génesis de la novela, la historia que me cuenta mi padre, y que, bueno, de alguna manera, como otras muchas historias de esa época, forma parte, ¿no?, de la memoria histórica de nuestro país, en concreto, en este caso, de la zona del campo de Gibraltar. ¿Por qué vivían estos hombres en la sierra? He comentado, bueno, pues en el caso del protagonista principal, pues ya se había significado, habla un poco pues, de su vida durante la época de la República y la Guerra Civil. Y claro, todo lo que se significó a favor de la República, cuando llegó el fin de la Guerra Civil, no supuso eso la paz para todos los españoles y españolas del momento, fue la paz para los vencedores. Como decía, aquel que se significó a favor de la República tuvo que huir porque después de 1939 lo que vino fue la persecución y en muchos casos, bueno, el encarcelamiento y en muchos casos también la muerte. Por lo cual, evidentemente, la sierra, no solamente aquí en el sur, sino prácticamente en toda la Federación Española, aunque aquí en el sur, estos hombres que vivían en la sierra se les llamaban los hombres de la sierra, mientras que de Peñaperro para arriba se les conocía con el término de maquis, ¿no?, que seguramente habéis escuchado. Son términos pues sinónimos, pero bueno, aquí se les conocía. También los del monte, o los que vivían en el monte. Bien, pues evidentemente hay una forma de vida y están siempre expuestos al peligro, obviamente, de la persecución de la que son objeto. Estos hombres cuentan con la ayuda, poca evidentemente, pero siempre solidaria,
por parte del llano. El llano son los pueblos, poblaciones de los alrededores, donde viven las familias y las amistades, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, es insuficiente, y para vivir pues tienen que buscar pues otro tipo de ayuda también de zona, exponiéndose a que no, en fin, le puedan denunciar, o llevando a cabo ciertas actividades ilegales, ¿no? La más común era la del secuestro, ¿no? Secuestrar al hijo del propietario, a lo mejor pues, de una finca, y pedir, digamos, un rescate, ¿no? Esa es precisamente la reseña que me cuenta mi padre, ¿no? Es decir, lo que da origen, digamos, a la elaboración de la novela. Es decir, un secuestro y una posterior huida a través del estrecho de Gibraltar hacia Tánger. Claro, estos hombres pues ya tienen conocimiento de un hecho, que es el que ha comentado Luis anteriormente, de que, bueno, pues que esa huida evidentemente era digamos, una huida un poco complicada y peligrosa, ¿no? Porque en más de una ocasión, que sí hubo, hay constancia, ¿no? Fue esa traición pues, que sufren unos guerrilleros y que, bueno, son asesinados en esa travesía y tirados al mar. Entonces estos protagonistas de Viver pues están, digamos, un poco pues en sobreaviso. Ya no cuento más sobre eso porque eso lo tengo que leer ya, obviamente, cómo transcurre, digamos, ese episodio hasta completar la huida. El tema es que cuando en fin, se plantea en un momento determinado, ya cercano a 1947, bueno, pues que ha finalizado la Segunda Guerra Mundial y que hasta eso, o hasta 1945, las diferentes partidas que de alguna manera estaban activas a lo largo de la geografía española, pues estaban activas con la ilusión de que el final de la Segunda Guerra Mundial pues podía conllevar pues la intervención de los aliados y acabar con el régimen franquista. Entonces, eso lo aprovechó el Partido Comunista para organizar militarmente. Eso no quiere decir que la mayoría de estos hombres militaran. Prácticamente, bueno, los protagonistas de la novela no militan, pero sí participan de ese organismo. Poco a poco va surgiendo pues, el desencanto, la desesperación, y ven que la vida en la sierra pues, no tiene solución de continuidad, en la medida en que, bueno, pues, definitivamente los aliados optan por no acabar con el régimen franquista. El problema español se trata en una resolución que emite Naciones Unidas en diciembre de 1946 con el título de la cuestión española, ¿no? Y ahí pues solamente se limita a realizar algunas recomendaciones que suponen la retirada en fin, de las oficinas diplomáticas o consulados que pudieran tener, no establecer relaciones diplomáticas con España ni comerciales, relaciones que incluso pues, en algunos casos pues, no se llegaron a cumplir. Los mismos británicos pues, no cumplían, como podéis comprobar esa parte real, ¿no? Es decir, porque bueno, España le exportaba, ¿no?, el hierro de las minas del Rif a Gran Bretaña. Entonces, como esa resolución implicaba pues, recomendaciones y no intervención, pues evidentemente cunde el desánimo en todas estas partidas. Entonces algunas se van entregando, también hay una ofensiva tremenda por parte del régimen franquista, engañándoles, diciéndoles que se entregaran, que, en fin, que no iba a pasar nada. Muchos cayeron en el engaño, otros intentaron huir y como sea, y en este caso pues la partida de los protagonistas que se cuenta en la novela pues decide la huida, ¿de acuerdo? Y en ese sentido me gustaría leer un pasaje, cómo se plantea esta huida.
¿Y qué se te ha ocurrido?, le espetó el cabrero mientras retiraba el cazo con el escaso café que hervía y lo repartía entre el grupo. Porque tú, cuando te pones a pensar, piensas más de la cuenta y seguro que algo se te ha ocurrido. Bueno, es algo que quiero que tratemos entre todos. Nada fácil, respondió Franz. ¿Ha sido fácil nuestra vida en todos estos años? Volvió a intervenir el cabrero. Lleva razón. Solo falta que nos maten. Hemos pasado por todo y una aventura más no nos va a milanar. ¿Cuál es el plan que has hundido en tu cabeza? En mi cabeza tengo la idea. El plan no está completo. Tenemos que trazarlo entre todos. O mejor dicho, necesitamos ayuda del llano para que lo dispongan todos. Bien, pero ¿cuál es la idea? Si se puede saber. Insistió impaciente Pepín, que hasta entonces había permanecido en silencio y preocupado por el cariz que estaba tomando el asunto. No nos queda otra salida que buscarnos la vida fuera. Es doloroso porque en esta tierra hemos nacido, hemos crecido y aquí está nuestra familia. Así que he pensado que lo mejor que podemos hacer es huir a Tánger. ¿Qué? ¿A Tánger? Al oír esto, el resto del grupo se le frunció el ceño. No parecía que la idea hubiera gustado mucho. Sí, ya sé lo que me vais a decir. Los rumores sobre guerrilleros envenenados y tirados al mar cuando se dirigían a Tánger. Es posible que sea verdad, o que simplemente sean rumores para amedrentar a aquellos que deseen inventarlo nuevamente. Por eso os decía que el plan no está completo y además no depende solo de nosotros. Aquí es cuando estos protagonistas, los tres protagonistas que viven en la sierra, con Franco, digamos, como líder de esta partida, pues deciden plantear eso, evidentemente, con la ayuda del llano. La otra línea argumental tiene como referencia Gibraltar. En Gibraltar, pues, aparecen una serie de personajes como María Jesús, que trabaja en el consulado español de Gibraltar, consulado que cerró Franco en 1954, cuando apareció la casi recién coronada Isabel II para reafirmar el Peñón como colonia de Gibraltar. Hasta entonces, bueno, pues existía ese consulado, sobre todo para controlar la cantidad de trabajadores que trabajaban en Gibraltar. Hay que tener en cuenta que Gibraltar entonces, estamos hablando de los años 40, pues era un bastión militar importante como lugar estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Gran Bretaña retiró pues prácticamente casi al 80% de la población civil durante la guerra y la llevó a los entornos de Londres. Y a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial fue cuando empezaron la reconstrucción y la vuelta de muchos de los ciudadanos gibraltareños que tuvieron que abandonar la colonia cuando comenzó la Guerra Mundial. En ese sentido, bueno, pues surge ahí una serie de relación con dos personajes también que son gibraltareños, dos hermanos, Isabel y Tomás. Tomás pertenece o es miembro del SIS británico. El SIS británico es el servicio de espionaje británico, lo que es hoy día conocemos como el MI6, ¿no? Sobre todo lo conocemos a través de las películas de James Bond. Y bueno, estos personajes pues nos van a reflejar sobre todo los personajes femeninos, junto con otros personajes femeninos que aparecerá por Tánger, pues van a reflejar cómo es el papel precisamente de la mujer en esa época, y el personaje de Tomás pues de alguna manera va a centrar pues esa situación de relación de suspense y espionaje en esa atmósfera que va a rodear también un poco pues toda la trama del libro. En esta segunda, es decir, hay una tercera unida también a las dos anteriores y que realmente ya se sitúa en el exterior, es decir, en Naciones Unidas, y que bueno, en el contexto internacional va a tener una relación con las dos líneas argumentales que comenté al principio.
He hecho ya referencia a la resolución de 1946, de diciembre del 46 de Naciones Unidas, pero en este contexto se pone de manifiesto la diferencia entre los aliados a pesar de haberse aprobado esta resolución. Diferencia fundamentalmente motivada por Francia porque no está muy de acuerdo con esa resolución y quiere pues que a Franco pues, se le dé una lección para entenderlo, ¿no? Es decir, que hay que hacer algo. O sea, con esa resolución parece que Franco se va de rosita. Evidentemente, eso es lo que expone Francia. Hay otros intereses ocultos, ¿no? Que es lo que va a marcar, digamos, esta situación, digamos, de suspense y espionaje a lo largo de la lectura del libro. Pero lo que pone sobre la mesa, bueno, es que, aunque la misma resolución reconocía la participación del ejército franquista ayudando en el frente ruso a las tropas nazis, la falta de colaboración con la entrega de las listas de nazis refugiados en España tras la Segunda Guerra Mundial, que por cierto está reflejando muy bien, no sé si estáis viendo la serie esta de los pacientes del doctor García, ¿no? Basada precisamente en el libro de Almudena Grande, ¿no? Está perfectamente recogido en ese sentido, ¿no? Las exportaciones de wolframio para la industria alemana, todo eso lo reconoce Naciones Unidas, pero a pesar de eso decide pues que no se intervenga. Entonces, bueno, pues Francia quiere sacar partido de eso. Hay que tener en cuenta que en octubre del 46 las elecciones pues, acaban con el gobierno provisional del general de Gaulle y ganan las elecciones el Partido Socialista, y a partir de enero del 47 comienza el nuevo periodo en Francia, la Cuarta República, con un presidente socialista y con ministros comunistas también en esa época, en el 47. Claro, evidentemente, desde el punto de vista institucional y de política exterior, Francia simpatiza con el bando perdedor de la República. En la época de antes, Francia cierra las fronteras con España, ¿no? Para forzar precisamente pues, que Franco quede totalmente aislado. También hay por ahí una conspiración desde Londres por parte también de Juan de Borbón y algunos sectores conservadores para derrocar a Franco, pero que se cita también en el libro, pero que no llega a buen fin. Entonces, bueno, pues esto no puede ser. España tiene que pagar con esto. Igual que, bueno, en la guerra normalmente el bando perdedor que suele pagar con políticas territoriales, Francia reclama y en el capítulo 2 se pone de manifiesto el delegado francés en Naciones Unidas, pues intenta convencer sobre todo a los principales aliados de que ceda, que España ceda parte de sus territorios en África. Es decir, el protectorado sur, como sabéis, el protectorado español sobre Marruecos tiene la franja norte, a excepción de Tánger, que es una ciudad internacional, se rige por un estatuto internacional, pues prácticamente hasta Larache, en el sur, o sea, Larache está a pocos kilómetros, como sabéis, ¿no? de Ceuta. Y el resto de Marruecos prácticamente era un protectorado francés sobre Marruecos. Pero al sur del río Dra, era una de las diapositivas que quería poner precisamente. De todas formas, esto lo tenéis para cuando leáis el libro, creo que en la página 35 por ahí aproximadamente, en el mapa que se explica todo esto perfectamente. Al sur del río Dra, pues comienza, digamos, el protectorado sur de España. Y entonces Francia reclama ese protectorado sur y el norte del Sáhara, como consecuencia de pérdidas territoriales, aludiendo de que
desde el punto de vista territorial, Francia fue la que peor está. Cuenta en ese sentido pues con la simpatía de Rusia, pero hay que tener en cuenta que desde 1945, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el nazismo dejó de ser el enemigo de las democracias occidentales. El enemigo pasó a ser Oriente, es decir, los rusos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, a partir de 1945 se tensan también las relaciones entre los aliados, fundamentalmente porque se trata de aislar a Rusia en este ámbito. Fruto de ello, bueno, por lo que se ha dado a conocer, ¿no?, la Guerra Fría hasta prácticamente la caída del muro de Berlín. En esta situación, pues, Francia, como digo, evidentemente, eso es lo que pone sobre la mesa, pero hay también unos intereses ocultos que los británicos intentan descubrir. Bueno, ¿por qué esto y tal? Entonces, pues, a partir de ahí, pues, se produce pues, toda una serie de acontecimientos que van a marcar, como decía antes, pues, el devenir de todos los personajes, confluyendo las tres líneas argumentales del libro a la que he hecho referencia. Y, bueno, como decía que el programa famoso, ¿no?, aquí puedo contar, ¿no?, aquí puedo leer, ¿no?, años 70. Sobre todo porque no voy a hacer spoiler tampoco de la novela, ¿no?, o destripar, ¿no?, como dice la Real Academia de la Lengua, ¿no?, que no utilicemos spoilers sino destripar. Luego se trata que ustedes lo lean y que, bueno, disfruten con su historia. Pero sí os voy a contar, bueno, cómo fue el proceso de elaboración de la novela. Un proceso de elaboración, bueno, porque yo más o menos, pues, esto lo conté también porque en presentaciones que hice anteriormente y en algún instituto, alumnos de segundo de bachillerato que por el día del libro me invitaron a que hablara desde la perspectiva, no tanto del escritor, o sea, de la novela, sino del escritor, cómo es, digamos, la lectura de escribir, y bueno, cómo se hace un libro y tal cual, que nos puede interesar. Se hace de una forma cronológica, secuencial, claro, yo cuento mi experiencia, ¿no? Y claro, mi experiencia también vale para este libro, ¿no? Y la cuento tal cual, porque, bueno, la primera fase fue, como he hecho ya referencia anteriormente, la historia que me cuenta mi padre, ¿no?, esa reseña histórica. Claro, cuando a mí me la cuenta digo, date, aquí hay una historia. A mí eso me dejó impresionado, esa historia. Entonces, bueno, pues ahí se queda, ¿no? Entonces, hay, digamos, una segunda fase, pues, en la cual, pues claro, a mí se me van ocurriendo cosas para construir también esa historia desde la ficción, porque claro, contado así, evidentemente abarca poco, ¿no?, o cuenta poco. Entonces, yo pensé, digo, bueno, esto hay que engrandecerla, que no engordarla, ¿no?, sino intentando, bueno, pues recrear eso, ¿no?, aunque fuera desde el punto de vista de la figura. Se me iban ocurriendo cosas, también esas microhistorias que me contaba mi madre y tal, en esa segunda fase. Pero claro, eso yo las almacenaba en el disco duro que tenemos en la cabeza, pero en muchos casos, pues claro, cuando tú almacenas nuestro disco duro no lo retiene todo, olvida muchas cosas, ¿no? Entonces cuando se colapsa el disco duro y digo, se me iban olvidando. Con lo cual, pues, llega un momento que decidí, como me preguntó un alumno, bueno, y eso de escribir y tal y cual, digo, mira, hay que perder el pudor. Entonces yo decidí perder el pudor, digo, no, esto voy a ir anotando estas cosas que se me van ocurriendo. Entonces, claro, algunas cosas ya se me habían olvidado y se perdieron. Otras cosas también tuve que seleccionar, obviamente, y no está todo, ¿no? Total que, bueno, en una tercera fase, cuando ya tengo material, digo, bueno, pues esto hay que organizarlo, ¿no? Y entonces cuando
me pongo a pensar sobre la historia general. Es decir, ¿qué quería yo escribir? Pero ahora que lo tengo claro, lo voy a organizar. Y entonces, pues, diseño, digamos, un índice. Y me pongo a escribir y a investigar sobre eso, ¿no? Y no lo hago de una forma secuencial. Es decir, yo estaba escribiendo a lo mejor, o investigando sobre el capítulo 8, pero lo dejo, claro, mi trabajo tampoco me permitía escribir de una forma constante, ¿no? Y cuando lo retomo, a lo mejor lo retomo en el capítulo 2 porque se me ha ocurrido algo en el capítulo 2, porque tenía cosas y se me voy al capítulo 2. Después, claro, viene la labor de ensamblaje, de todo eso, ¿no? A veces me ocurría que me iba al capítulo 2 o al 12 y tal, y repetía alguna cosa que a lo mejor estaba en una página anterior, ¿no? Entonces requería, pues, obviamente, releer, ¿no? Relectura y, por supuesto, giros y la forma, pues, de eso, cuidar el lenguaje, no repetir palabras cada mejor 2 veces antes había puesto en un párrafo anterior, ¿no? Pero claro, yo tampoco tenía prisa en la elaboración del libro, ¿no? Prefería que fuera, pues, un contenido realmente, bueno, pues que reflejara la realidad de esa época a partir de la historia que me cuenta mi padre y también, bueno, pues un poco recrearla con esa historia de ficción, porque yo también tenía interés de escribir. Por lo tanto, a partir de entonces, yo voy tomando más conciencia de eso y bueno, empiezo a investigar sobre personajes, ¿no? Entonces aparecen muchos personajes reales. Lógicamente, los personajes reales no son los principales protagonistas, salen ahí porque tienen que salir para darle veracidad, un poco al contexto histórico en el que se desenvuelve la novela, ¿no? Ahí, pues, entonces aparece el alto comisario del protectorado español en Tánger, el general Varela, aparece, pues, el cónsul británico en Tánger, Mr. Beaumont, el mismo cónsul también en Tánger francés, Monsieur de Beaubeger, o también el cónsul, que jugó un papel importantísimo en la década de los 40, el cónsul español en Tánger, ¿no? Cristóbal del Castillo. Son personajes reales y que aparecen y que tienen, pues, su espacio y que intervienen en su diálogo. Hay uno de los capítulos que a mí, por cierto, más me gusta, que creo que el 6, no me acuerdo, el de, bueno, lo miro en el índice y salido de duda, el relativo a el capítulo 6, el de la recepción diplomática, ¿no? Donde, bueno, una recepción diplomática donde desde el cónsul, o sea, desde el consulado británico se intenta un poco, o el objetivo era convencer, ¿no? Al general Varela para llevárselo a su terreno y seducirlo de alguna manera. Bueno, las recepciones diplomáticas, y más en aquella época donde el espionaje estaba a la orden del día, pues servían para llegar a acuerdos, para intercambiarse información, acuerdos comerciales incluso, ¿no? Y políticos, intercambiarse información, claro, con ciertos costes, ¿no? Creo que esa parte, bueno, pues refleja también muy bien esas relaciones entre Estados. Yo personalmente, como digo, es uno de los capítulos, ¿no?, que más me gustan, ¿no? Bueno, finalmente, pues también digo, bueno, pues todo este contexto ya tiene toda esta forma, claro, había que de alguna manera describir los escenarios, ¿no? Algunos conocían más, otros menos, y evidentemente eso me llevó también a hacer un par de viajes a Tánger, porque en Tánger es donde, digamos, pues se desarrolla sobre todo la parte final y gran parte, ¿no? La mayor parte
de la novela. Entonces, bueno, aunque hacer un viaje a Tánger, sobre todo desde el Boulevard Pasteur y lo que es la ciudad antigua, eso ha cambiado un poco, entonces, bueno, pues se puede prácticamente casi calcar el Tánger de ahora, de esa parte, ¿no? No de la parte más nueva, que está a la zona, digamos, más al oeste. Y bueno, de hecho, en esos viajes, la portada y la contraportada del libro pues están tomadas con el móvil. Yo me asombro porque no ha salido tan mal, ¿no? Desde el parque de Perdicari, a la salida de Tánger, con vistas al estrecho. También porque precisamente la huida de los hombres de la sierra de alguna manera culmina por esa zona. Bien, pues en esa última fase es cuando realmente, porque hasta entonces yo no hablaba tampoco que estaba escribiendo esta novela, ¿no? Porque podría parecer pretencioso por mi parte, ¿no? Pero claro, ya al final, cuando ya tengo los personajes, tengo las localizaciones, tengo toda la estructura y lo que faltan son pocas páginas, es cuando realmente me doy cuenta de que esto ha llegado a algo más serio y que en el fondo finalmente es lo que me ha traído hasta aquí, estar en esta mesa pues hablándoles de esta novela. Pero por otro lado también me gustaría comentaros pues, algunos aspectos que desde mi punto o desde mi humilde punto de vista o mi opinión pues caracterizan también a la novela, ¿no? Esta novela, como decía al principio, es una novela histórica y por lo tanto pues evidentemente está ambientada en una época muy concreta. La década de los 40, del primer franquismo, como decíamos, del siglo XX, por lo tanto tiene un componente didáctico, es decir, porque bueno, he intentado retratar lo más fielmente posible pues esa época, digamos, tanto en el ámbito, digamos, espacial de la sierra, como también en cuanto a las relaciones personales, sociales y lógicamente en las relaciones entre Estados, como decía, también de esa época. Por lo tanto, ese componente didáctico hace que nos lleve un poco, como cualquier novela histórica, al conocimiento, y en ese sentido es una novela que no está destinada solamente a personas adultas, sino bueno, pues a jóvenes. Bueno, de hecho yo he sido profesor de historia del segundo bachillerato y he tenido que hablar también del franquismo, ¿no? Y entonces eso está en los currículos del segundo de bachillerato. Esto se estudia, pero desgraciadamente se ha escrito poco, ¿no? Quizás Luis es de los escritores, y yo creo que a nivel de España de lo que más ha escrito, y como novela, pues últimamente, bueno, las series que a mí me están encantando, porque me he leído sus novelas también, ¿no? De Almudena Grande, a lo mejor en otros contextos, pero bueno, es decir, de alguna manera la novela histórica de esta época también debe de pronunciarse en lo que respecta a nuestra memoria histórica. Como digo, pues es un periodo poco conocido por las pocas publicaciones que hay al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el componente didáctico que tiene la novela, para mí, en fin, yo personalmente, ¿no?, lo destaco mucho en ese sentido. Por otro lado, también, aunque por la propia naturaleza que lleva la línea argumental a los acontecimientos que protagonizan fundamentalmente los hombres, acontecimientos a los que he hecho referencia anteriormente, pues, bueno, también en esa época contextualizada, la voz de la mujer pues prácticamente estuvo silenciada, pero bueno, sin embargo yo he querido trasladar aquí
que estuvo silenciada a lo mejor en la literatura, en la cultura general, pero eso no significa que la voz de la mujer no se escuchara. En ese momento yo la hago escuchar a través de los personajes femeninos, ¿no? En lo que hoy denominaría, ¿no?, esa transversalidad de la perspectiva de género, a través de esas manifestaciones, en ese, de alguna manera se pone de manifiesto afán de superación y en esa visión también crítica de la realidad de esa época en que la propia mujer realiza, pues, como digo, personificado en estos personajes femeninos. Y en ese sentido me gustaría leer un fragmento que es el último, no leo más ninguno, sobre ese aspecto, ¿no? En fin, estoy contenta de que seas mi amiga, pero es curioso, viviendo tan cerca la una de la otra, tenemos nacionalidades distintas. De modo sutil, María Jesús exponía su incomprensión por la existencia de la colonia británica en el territorio español. Es la peculiaridad que tiene Gibraltar. Hay familias que se formaron desde los dos lados de la verja, de cuando estoy hablando. Son cosas de la historia política del pasado, pero sinceramente, ahora los que vivimos en esta parte preferimos al gobierno británico antes que la dictadura de Franco. Puedo entenderlo. España lo atraviesa por un buen momento. Hay muchas carencias y mucho miedo, añadió Isabel sin más, pensando que su amiga podía no gustarle el giro que estaba tomando la conversación. Aquí podemos hablar libremente. Comprendo a qué te refieres, pero hace poco, más de 10 años, España era un caos y alguien tenía que poner orden. Desgraciadamente, tuvo que estallar una guerra para restablecerlo. Isabel no pudo resistirse a rebatir lo que consideraba una explicación simplista sobre la situación de España durante la República, algo que el propio régimen franquista se había encargado de extender entre las creencias de los españoles para justificar su existencia, de las que María Jesús no estuvo exenta. Pero lo hizo con sumo cuidado, procurando no incomodarla, con sus opiniones, haciéndole ver desde la argumentación o el razonamiento que se puede analizar las cosas desde otro punto de vista. Es decir, esas diferencias ideológicas que se manifiestan en estas convenciones, o antes decía también que en las relaciones personales evidentemente no puede faltar el amor, pues amor que obviamente no entiende tampoco, ¿no?, de diferencias ideológicas ni de intereses patrios, siempre tratado con total respeto. Bien, por lo demás y por último, pues indicar también desde mi humilde opinión, pues que la novela contiene los ingredientes básicos que pueden despertar el interés para que nos acerquemos a la lectura, ¿no?, sobre todo a la lectura de una novela, no obviamente de una obra científica. Y es pues una buena historia, en este caso es una historia que parte de 3 líneas argumentales que confluyen en uno, como decía anteriormente, unos personajes protagonistas que imprimen fuerza con sus propias vivencias y, por último, una atmósfera de suspenses, intereses políticos, relaciones amorosas que, evidentemente, marcan un poco, pues, las relaciones entre todos estos personajes. Todo esto forma un cóctel que mantendrá, muy seguro, desde mi punto de vista, al lector en constante atención y tensión, ¿no? Claro, ustedes dirán, bueno, ¿tú qué vas a decir? Si tú lo has escrito, nosotros, bueno, en cualquier caso, vosotros lectores, pues tenéis la última palabra en este aspecto. En cualquier caso, es decir, entretenimiento que se busca también en la lectura se encuentra, ¿no? Porque, bueno, el entretenimiento se puede buscar también y no es incompatible con el conocimiento, o simplemente pues conocer, ¿no? Historias, aventuras reales, o desde el punto de vista de la ficción. También cuando buscamos, pues a lo mejor
un análisis, ¿no?, de aspectos sociales, políticos, ¿no?, o económicos, siempre desde la ficción, pues evidentemente a veces pues buscamos también que nos haga reflexionar, buscamos en un libro que nos haga reflexionar sobre aquello que hemos leído, además del entretenimiento, ¿no? Yo pienso que, bueno, que esos aspectos pues los vais a encontrar en la novela y bueno, sin más pues, en fin, poco más tengo que decir. Si queréis hacerme alguna pregunta, pues yo estaré encantado de responder con mucho gusto, y estamos aquí como estamos entre familia, porque me decían el otro día en Ronda que había unas 70 personas más o menos. Después fui con algunos pues a tomar alguna cerveza y me hicieron de preguntas allí. Y bueno, esto por lo menos, vamos, es que allí con tanta gente me dan un poco cosas a preguntar y tal y cual, no, aquí que somos pocos y valientes y bueno, y como estamos en familia, pues nada, abierto a cualquier pregunta o duda o curiosidad que os haya despertado la explicación. No he hablado mucho, obviamente, porque bueno, eso lo tenéis que hacer ustedes, ¿no? Con la lectura, ¿no? Incluirse dentro de la historia de la... Por lo demás, pues gracias por haberme escuchado y dispuesto a responder, como digo, lo que me queráis plantear. Gracias. ¿Alguna preguntilla que me queráis hacer? Le damos un poquillo más interés a esto. Bueno, pues yo me sentí aquí como en familia. De hecho tenía una forma de mi familia, entonces encantado de haber estado aquí con vosotros y aunque bueno, somos pocos pero valientes y de calidad. Pues nada, muchas gracias. Si alguno quiere, bueno, mi familia tiene los libros ya, ¿no? Bueno, pues tenemos ya la firma y venta de ejemplares y bueno, pues a mí me ha parecido muy interesante la línea argumental que tiene esta novela y la verdad es que ha despertado bastante mi interés, y también con las reflexiones que ha hecho Luis García Bravo, pues también ya va en aumento esa ganas de leer el libro. Así que muchas gracias, y ya lo he dicho, que en una fecha más propicia, que no sea semana electoral como estamos, con tantos actos, con tanta gente, hoy con reuniones que viene de varios partidos políticos, con gente de la cultura y demás, y con el Ateneo ya reformado, pues invitaremos a Gregorio, si quiere pasar un día a partir de septiembre para tenerlo ahí también en nuestra casa. Muchas gracias. Yo encantado, no, yo encantado porque siempre que vengo aquí a decir, pues aprovecho para visitar a mi familia.